No, tranquilo. Hondo, Bueno. Y cebollas. Normalmente ponemos cebollas, pimiento verde, guindilla y tomate, no podemos. Solo nos falta el cocinero. Ahí. Ahora vendrá. Y manzana, los tachos de los dos. Mira usted está aquí. Salto, pista. Espera un momentito, voy. Chaval. Sí, efecto óptico. Sí, porque estamos a... ¿Cómo va el efecto óptico? Paso estamos. Ahí al final se van a poder vender y ofrecer el primero, el segundo y el postre. Bien, o sea, estamos haciendo exactamente lo mismo. Hoy las instalaciones también, los cocineros, o sea, está. De hecho, hoy vamos a comer nosotros, o sea, garbanzos. Vamos a echar chorizo. Y empezamos a hacer, nos ha permitido Y trabajamos de lunes a domingo. a viernes. Gure proiektu sozioenpresarialarekin bat dator proiektu hau, ekimen hau. Jakioro proiektuak ematen diguna da gizartearekiko daukagun lotura erakustea modu baten eta modu gaina sendo baten, ez? Hori da pixkat helburua, hau da sektore horiek, sektore horiei ematea behar duten elikagaia hain momentu saiontan, ez? Pandemia hau medio dela. Gure lana da, azkenean, atziren bitartez Eusko Jaurlaritza guri ekartzen dizkiguena barazkila, gehien bat, barazkila gero bildotxa arkumia ere ekarriko dute bere momentuan, eta iten duguna da prozesatu, hau da, landu, elaboratu, ezta, eta gero hori, gure garantia guztiakin, gure proiektua diametro 200 da, eta proiektu honek ja garantia osoak dauzka aspalditikan, bai, modu ekologikoa da azkenean, guk hemen janaria kudeatzen duguna, eta orduan guk iten dugu hemen gero prozesatu eta taper batzutan termoseiatu, gero berriz atziren bitxartez, gurutze gorriari emate zaio. Bai atzi eta bai, Orona Fundazioaren diametro 200 ekimenak batera datoz bilak. Ze azkenean kontzeptua berdina da, ez? Hau da, jaki ekologikoak, toxikorik gabe eta baserriko produktua 100%, ez? Baserrikoa eta arrantzakoa ere bai tokatzen danean. Estamos viviendo un momento muy difícil y muy complicado en la sociedad y nuestra responsabilidad socioempresarial como Proyecto Orona va a responder y tiene que responder a una situación tan complicada. Y es lo que estamos haciendo. Nos hemos puesto en marcha en alianza con ACI, con el Departamento de Agricultura del Gobierno vasco, para poner en marcha este proceso de recogida de ese excedente de alimentos saludables de los caseríos, granjas de Euskadi, procesarlos aquí en Orona, es decir, tratarlos esos alimentos y envasarlos para que luego sean entregados a las entidades como Cruz Roja, Cáritas, etcétera, y a razón, digamos, de 2000 raciones al día. Es un esfuerzo precioso por nuestra parte. Estamos encantados de aportar ese pequeño granito de arena en esta situación social tan complicada. El proyecto Jakioro casa perfectamente con el concepto Diámetro 200 de Orona. El concepto Diámetro 200 de Orona se creó en 2013 cuando creamos IDEO, el centro, todo este ecosistema empresarial científico que es Orona, y es el modelo alimentario por el cual hemos elegido
o sea, es el modelo alimentario que hemos elegido para dar de comer a 600 personas todos los días de nuestro colectivo socioempresarial, además del restaurante Lurra en el Museo Chillida-Leku. Por tanto, ya es un modelo que estamos exportando, además 100% saludable y con la característica que todos los alimentos en diámetro berreun vienen de los caseríos, las granjas y bueno, y del mar que tenemos tan cerca. En eso ASI sigue también un poco esa estrategia. Totalmente, yo creo que hay una simbiosis perfecta entre ASI y Diámetro 200 Orona, sin duda. Garai konplikatu hauetan, oreka sektorea erabat erorita dagoenean, gure baserritarrak eta elikadura industriako hainbat produktu dauzkagu erabiltzen ez zirenak. Eta horrei irtenbide bat eman ahal izateko, ASI fundaziotikan jakinikan erlazio hori nolakoa dan eta balioan jarri nahian lortu duguna da Orona enpresa bezalako potentzia batekin sukaldatu eta janaria bertakoa, ondo egindakoa, kalitatezkoa behar dutenen zerbitzura jartzea. Beraz, bi helburu lotu ditugu. Alde batetikan, elikadura ez botatzea, gure elikagaiak ez botatzea, eta beste alde batetikan behardunari eman ahal izatea. Eta nik esango nuke Orona bezalako enpresa bat hemen egotea iniziatiba honetan parte hartzen erabat garrantzitsua dela. Industriari egiten dio ekarpena, hori badakigu nolakoa da, baina baita ere solidaritatea bertan dago eta bere sukaldea eta bere egiteko modua baita ere eramaten ditugu kalitatea bermatzera eta behardunei horrelako elikagai interesgarriak eta ondo egindakoak jartzera. En un momento en el que el canal Horeca ha desaparecido prácticamente del mercado, hay productos en nuestros baserritarras y en la industria alimentaria que se iban a desperdiciar, que no se estaban utilizando porque no había suficiente canal para poderlos vender. Y a través de la Fundación ASI, que tiene contacto directo con todos ellos, lo que hemos hecho es recoger esos alimentos que de lo contrario se iban a desperdiciar y con la implicación de la Fundación Orona, lo que hemos hecho es ponerlos a disposición de esas personas que más lo necesitan. Yo creo que es muy relevante que la Fundación Orona también se haya implicado en este proyecto porque, además de ser una empresa industrial, ha puesto a disposición de todo este proyecto sus cocinas. Por tanto, el alimento que se está poniendo a disposición es un alimento cocinado, con calidad, con trazabilidad y, por supuesto, producto local. Por tanto, unimos todo ese alimento local con la voluntad de llegar a las personas que más lo necesitan. Son unos momentos en los que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y es una forma que hemos encontrado de aunar alimento, una empresa industrial al servicio y las personas usuarias. Yo creo que el momento en el que nos encontramos es un momento complicado y este proyecto lo que aporta es un ejemplo de colaboración, ¿no? Yo creo que es muy importante el que todos unemos los esfuerzos. Creo que la colaboración público-privada y también con el tercer sector, que es el que va a dar esa oportunidad a las personas más vulnerables después de que los profesionales hagan un trabajo de calidad que permita también que utilicemos los productos de los baserritarras, creo que es un círculo, ¿no?, que se cierra desde el productor, la elaboración y luego llegada a la persona necesitada. Creo que la colaboración público-privada, la colaboración público-social en este momento tan grave es uno de los ejemplos y con lo que nos tenemos que quedar para salir de esta crisis.